Buenas, vamos a hablar de funciones en este vídeo. Vamos a hablar un poco de la introducción a las funciones. Una función no es otra cosa que una correspondencia o una relación entre dos variables, la x y la y. Aunque podemos, a nivel matemático vamos a usar x e y, aunque a nivel físico, químico, económico, las dos variables que están en relación pueden ser muchísimas otras. Por ejemplo, en año y beneficios, por ejemplo, puede ser a nivel de económico, puede ser tiempo y distancia recorrida o tiempo y velocidad, pero en definitiva es una relación entre dos magnitudes o dos variables. A nivel matemático nos vamos a centrar, como digo, en x e y, donde x va a ser la variable independiente y la variable y va a ser la dependiente. Esto se escribe más o menos así. La y va a ser función de x, es decir, x le podemos dar el valor que queramos en principio y la y, el valor de y, vendrá determinado por lo que valga x. De ahí se dice que y depende de x. Para ilustrar esto vamos a ver algunos ejemplos sencillitos de, además, funciones que han traído vuestros compañeros. A ver dónde pongo yo esto. Si me traigo esto para acá. Bien, aquí se puede ver un poquito. Veis que esta gráfica que os enseño aquí, realmente se ve que relaciona dos magnitudes, que son, se las voy a señalar, la hora del día con la longitud, en este caso, de una sombra, de un poste o de un árbol o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Se puede decir que según la hora del día, pues así varía o así valdrá, o así mide la sombra de un árbol. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, qué sombra había a las 6 de la tarde? Bueno, pues las 6 de la tarde es ese valor de la variable independiente, subimos hasta la gráfica y de ahí nos movemos horizontalmente hasta el valor que nos señala la gráfica. Pues 100 centímetros. A las 18 horas, a las 6 de la tarde, la sombra medía 100 centímetros. Eso se puede escribir como que f de 18 horas, es igual a los 100 centímetros. O si ponemos, por ejemplo, ¿cuánto valdría f de, yo qué sé, f de 14? Es decir, ¿qué sombra? ¿A cuánto me diría la sombra? A las 14 horas. Pues me vengo a las 14 horas, subo verticalmente y son 50 centímetros. Si os dais cuenta, una de las cosas que se le dice a las funciones es que para cada valor de la variable independiente solamente puede haber un valor de la variable dependiente. Es decir, en este caso, en esta gráfica, para cada hora del día hay un único valor de la sombra, de la longitud de la sombra. Y solo uno. A una misma hora no puede haber dos sombras diferentes. Una de 120 centímetros y otra de 130. Solo hay uno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algún ejemplito más. En este caso, estamos viendo que las variables que se relacionan son los minutos transcurridos con la concentración de insulina en la sangre. Es decir, esto es cuando al tiempo cero, una persona presumiblemente con diabetes, se toma pues una insulina o se inyecta insulina y cómo sube en la sangre, pues vemos que hay una subida pronunciada hasta aquí, en los primeros 3 minutos, vamos a decir, luego empieza a caer, ¿de acuerdo? Hasta aproximadamente 18 minutos y luego vuelve a subir la insulina interminadamente hasta 80 minutos o más. ¿Cuál es la variable independiente aquí? Pues los minutos. Y la variable dependiente es la concentración de la insulina en sangre. Podemos decir que, aunque ya lo veremos más adelante, que se produce un máximo de insulina en sangre a los 3 minutos, ¿vale? Que es lo que podemos ver ahí. Podemos decir que hay un mínimo de insulina, independientemente del nivel inicial, pero hay un mínimo aquí cuando pasan 18 minutos. Podemos decir que al principio es creciente, luego es decreciente, en fin, cosas que luego ya iremos hablando más detalladamente. Pero de momento nos quedamos con este pequeño ejemplo. Más rápido.
En este caso tenemos una función que relaciona cotizaciones en miles de euros con el tiempo en días. Bueno, pues simplemente vamos a calcular cuánto vale la cotización, porque está claro que esto es la variable dependiente y esto es la variable dependiente. ¿Y cuánto vale la cotización con 7 días? F de 7. Pues nos vendríamos por aquí a 7, ¿de acuerdo? Subiríamos hasta la gráfica, luego horizontalmente y tenemos que 3.000, ¿vale? Pues estamos hablando de 3.000 euros, ¿vale? Es una manera de calcular cuánto vale la cotización en función de 7 días cotizados en este caso. Bien, este ejemplo también es muy interesante, donde vamos a fijar en la parte roja, ¿vale? Que son números de fallecidos. Vamos a pensar en accidentes de tráfico durante los distintos años. Y vamos a pensar que la variable independiente, ¿cuál es? Bueno, pues está claro que son cada uno de los años. Y la variable dependiente es el número de fallecidos. Es decir, el número de fallecidos en carretera depende del año. Hay unos años con más, otros años con menos. ¿Cómo podemos calcular, por ejemplo, F de 2003? Bueno, pues nos iríamos a 2003, subiríamos hasta la gráfica. Uy, perdonad, que me he torcido un poquito. Voy a borrar. ¿Vale? Llegaríamos hasta aquí y tenemos que F de 2003 son 5.399 fallecidos. Por último, en esta introducción a las funciones, vamos a ver simplemente las 4 maneras en que tenemos de expresar una función. Hemos visto la más fácil, por decirlo así, que es con gráficas, ¿de acuerdo? Una gráfica define, o con una gráfica se puede definir una relación entre dos magnitudes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cuánto dinero? Y aprovecho para meter una segunda manera, que es con un enunciado, con una frase incluso. ¿Cuánto dinero tendré que pagar en total si cada kilogramo de tomates cuesta 0,40? ¿De qué depende el total que yo voy a pagar en una frutería? Pues del número de tomates, del número de kilos de tomates que yo cojo, ¿de acuerdo? Con lo cual es representado gráficamente, como veis ahí, el número de tomates, que es independiente, yo puedo coger el número de tomates que yo quiera, y dependiendo de ellos, es decir, la variable dependiente, es el total que yo pagaré. ¿Que cojo 1 kilo? Pues me voy a 0,40, que es lo que me dice nada más el enunciado. ¿Que cojo 2 kilos? 0,80. ¿Que cojo 6 kilos? Pues 2,40. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Luego ya tengo dos maneras, mediante una gráfica, mediante un enunciado. Lógicamente, si el enunciado está bien realizado, no siempre ocurre. Otra manera que tengo, pues mediante una fórmula. Ahí tenéis una fórmula donde se expresa lo mismo, ¿vale? Estamos hablando siempre de la misma función. El total que yo pago será igual a 0,40 por n, siendo t el dinero total, que es la variable dependiente, y n, el peso de los tomates en kilogramos, que es la variable independiente. No he utilizado y y x porque veáis un poco la variabilidad que hay en los nombres de las variables, pero en definitiva siempre hay una variable independiente, en este caso n, y una dependiente, en este caso t. ¿Y cuál es la última manera de expresar una relación funcional, una función? Bueno, pues una tabla. Todos habéis hecho alguna vez alguna tabla, que además la utilizamos muchas veces para precisamente dibujar la gráfica. Esta tabla que os he dibujado aquí, pues es la misma información. ¿Cuánto vale 1 kilogramo? 0,40. 2 kilogramos, 0,80. 3 kilogramos, 1,20. Y así sucesivamente. He metido algunos números un poquito más raros, bueno, pues porque no tienen que ser tampoco espaciados igualmente, sino que puede ser cualquier tabla, donde se cumpla la misma relación. ¿De acuerdo? Todas estas 4 maneras de expresar una función son equivalentes entre sí, dan la misma información. Algunas veces más visible, otras veces más útil, otras veces más matemática para hacer operaciones, otras veces más informal, pero todas son funciones o relaciones funcionales entre dos magnitudes.